Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema digestivo. Recuerden ustedes que a los sistemas también los llamamos aparatos. Es por ello que también lo pueden conseguir por allí con el nombre de sistema digestivo y el nombre de aparato digestivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sistema digestivo en sí? Ven que estoy haciendo una serie de videos de generalidades de los sistemas porque veo que, bueno, la mayoría de mis videos son de anatomía profunda, pero hay un cierto público que les interesan este tipo de videos desde el punto de vista más general, desde el punto de vista sistemático. Entonces, cuando hablamos de sistema digestivo, nos estamos refiriendo al conjunto de órganos. Recuerden que los aparatos o sistemas siempre son un conjunto de órganos. Entonces son el conjunto de órganos que se encargan del proceso de la digestión. ¿Y qué es este proceso de la digestión? Bueno, no es más que la transformación que podemos darle a los alimentos que consumimos para poder aprovechar los nutrientes que constituyen a ese alimento. ¿Ok? Un alimento puede tener muchísimos nutrientes, pero si nosotros no tuviéramos el conjunto de órganos que son los encargados de desintegrar el alimento, de triturarlo, de absorber los nutrientes, de ninguna manera pudiéramos aprovecharlos. Entonces, este aparataje encargado de sacarle esos nutrientes o nutrimentos a los alimentos es lo que conocemos como los órganos digestivos. De manera que al yo poder absorber estos nutrientes de estos alimentos, yo puedo aprovecharlos desde el punto de vista energético o desde el punto de vista metabólico. Recuerden ustedes que todos los organismos vivos tienen aparatos digestivos distintos, por eso es que no todos podemos metabolizar lo mismo. Por ejemplo, nosotros vemos los animales que son herbívoros, ellos tienen un sistema digestivo que está hecho para poder aprovechar los nutrientes de las hierbas, de las plantas. Nosotros que somos carnívoros, nuestro sistema digestivo está apto, es para aprovechar nutrientes principalmente de origen de carne, de origen animal. ¿Okay? Porque nosotros somos organismos predominantemente carnívoros. Sin embargo, hay ciertos otros alimentos, ciertas frutas, ciertas verduras que también podemos aprovechar porque nuestro sistema digestivo es un poco más desarrollado. Pero es más o menos para que entiendan en qué consiste el sistema. ¿Y cuál es la finalidad de este sistema digestivo? Simplemente el organismo como tal necesita los nutrientes que tengan los alimentos para poder vivir. Necesitamos la glucosa, necesitamos las proteínas, necesitamos los lípidos que nos pueden aportar los alimentos. ¿Okay? Entonces tenemos, a juro, que contar con algún sistema para poder captar estos nutrientes de los alimentos porque de alguna manera distinta no pudiéramos sobrevivir como especie. ¿Okay? Por eso es la finalidad de que tengamos un sistema digestivo. Este es un sistema bastante largo, está compuesto por dos grandes porciones. Hablamos la primera porción, que es la principal de hecho, que es la del tubo digestivo. ¿Por qué lo llaman tubo digestivo? Porque realmente es un tubo muscular que comienza en la boca y termina finalmente en el ano. Es un único tubo, es importante que sepan eso, que le vamos cambiando el nombre de acuerdo a la porción en donde esté. Y cada porción de ese tubo, que tiene un nombre distinto, tendrá una función entonces específica para el proceso digestivo que se les voy a explicar de manera general a continuación. La siguiente parte del sistema digestivo, aparte del tubo digestivo, son los órganos anexos. ¿A qué me refiero con órganos anexos? Aquellos órganos que no son el tubo digestivo, es decir, que no forman parte del tubo digestivo, pero que producen sustancias que ayudan a la digestión. Son muchísimos órganos anexos, yo les voy a nombrar los órganos anexos principales. Vamos a comenzar entonces primero hablando de el tubo digestivo y de sus componentes. Pero antes, no te vayas a despegar del video. Es de vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 320 videos anatómicos que seguimos haciendo cada día. No olvides escribirme desde qué universidad me ves o desde qué país me ves. Y si hay algún video que no encuentres en el canal, me lo puedes escribir en los comentarios que los sigo tomando en cuenta a la hora de realizar los videos. Nos habíamos quedado en los primeros componentes del sistema digestivo o el primer componente que era el tubo digestivo.
Entonces el tubo digestivo se puede decir que comienza a nivel de la cavidad bucal. Recuerden que la cavidad bucal hacia adelante posee los que denominamos los labios, que son las estructuras que nos ayudan o que vemos, no nos ayudan realmente, son las que vemos que forman el primer esfínter, por así decirlo, del sistema digestivo, porque puedo cerrar la boca o abrirla en relación a estos labios, que son estructuras carnosas. Dentro de la cavidad bucal ocurren procesos que son muy importantes para la digestión, pero que a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, en la cavidad bucal primero tenemos los dientes, las arcadas dentarias, que son bastante importantes para comenzar el proceso de trituración de los alimentos. ¿Okay? Es muy importante que los dientes estén indemnes. Cada diente tiene una función en particular, no voy a meterme en las profundidades, pero por ejemplo los incisivos tú le ves la forma y ellos son como para cortar. Pero tú ves a las muelas, a los molares, y tienen función más bien de triturar. Entonces cada grupo de dientes, por así decirlo, tiene función principalmente de comenzar el proceso de trituración, el proceso de desintegración, por así decírselo, de los alimentos. También en esta cavidad bucal encontramos la lengua, estructura demasiado importante, ya que la lengua primero tiene una función motora, que es la que se encarga de propulsar el bolo alimenticio hacia atrás. ¿Okay? Si nosotros tenemos parálisis de la lengua, no vamos a poder tragar porque simplemente lo que tragamos tiene que estar primero encima de la lengua. Vean que nosotros con los movimientos de la lengua empezamos como a acomodar el bolo y ponerlo encima. Y segundo, porque la lengua cuando tragamos asciende y se empuja hacia atrás y todo lo que esté encima de ella va a ir hacia atrás. Entonces, en parálisis de la lengua, el paciente va a tener dificultad para tragar. Aparte de eso, en la cavidad bucal, principalmente en la lengua, pero no solo allí, encontramos las papilas gustativas. Son muy importantes ya que, bueno, aparte de que nos dan el gusto, nos dan el placer a la hora de comer, nos hace poder seleccionar los alimentos que vamos a introducir a nuestro sistema digestivo. Si un alimento está en mal estado, está en descomposición, es muy ácido, es muy picante, probablemente sea un medicamento que nos vaya a dañar el sistema digestivo y por ende, gracias a la papila gustativa, yo me puedo dar cuenta antes de decidir tragarlo. ¿Okay? Entonces vean la importancia desde el punto de vista evolutivo de estas papilas gustativas. Además, en la boca es donde excretan las glándulas salivales. La saliva es muy importante porque es la que compacta, ¿ok? Es la que le da forma de lo que estamos masticando, de compactación y forma el bolo. ¿Ok? Si no tuviéramos la saliva, simplemente fuera muy difícil tragar la comida. Entonces vean la cantidad de cosas importantes que pasan dentro de la cavidad bucal. Una vez que pasa la comida por la cavidad bucal, que es la primera parte del sistema digestivo, entra en las inmediaciones de la faringe. Pero específicamente en una zona de la faringe, que es donde comienza a tener contacto la comida, que es en la orofaringe. También la llaman bucofaringe. Después de la orofaringe viene la laringofaringe, que también es parte del sistema digestivo. Y luego de la laringofaringe viene el esófago. Importante saber que estas dos porciones de la faringe, que son la buco u orofaringe y la laringofaringe, son parte del sistema digestivo y del sistema respiratorio también. Porque el aire que también pasa por la boca o que viene por la cavidad nasal llega a la laringe gracias a estas dos porciones. Ahora usted dirá, ¿cómo hace el alimento para saber que tiene que agarrar por el esófago? ¿Por qué el alimento no se mete hacia la laringe y la tráquea? Por esta estructura que tenemos aquí que se llama epiglotis. Cuando tragamos, automáticamente la epiglotis baja, cierra la entrada a la laringe y con ello la entrada a la vía respiratoria. Entonces el alimento, como encuentra este conducto cerrado, no le queda más nada que agarrar hacia la vía digestiva. Entonces en la faringe no ocurre nada especial desde el punto de vista digestivo, simplemente es un lugar de paso. ¿Ok? Claro, en esa faringe tenemos también, importante acotar, las amígdalas, que las hablamos en los videos de respiratorios, que tienen un poder inmunológico, nos ayudan en cierto modo, no siempre es eficiente, a capturar ciertas partículas o microorganismos que puedan afectarme al sistema digestivo. Inmediatamente después de la faringe viene el esófago. El esófago es un tubo bastante largo que atraviesa primero la parte inferior del cuello, luego atraviesa todo el tórax, luego perfora el músculo diafragma para finalmente llegar al abdomen, de manera que cruza cuello, tórax y abdomen. El esófago es un tubo muscular, no tiene ninguna función desde el punto de vista de la digestión, simplemente va impulsando el alimento hacia el estómago. Recuerden ustedes que toda la vía digestiva, o en su gran mayoría, está hecha de músculo liso. Entonces tiene unos movimientos contráctiles que no los controló a voluntad, que se llaman peristaltismo. Son unas ondas de movimiento que son las que permiten que el bolo alimenticio vaya moviéndose. No crean ustedes que el alimento pasa
todo el sistema digestivo por gravedad, ¿no? Hay unos movimientos rítmicos que se llaman peristaltismo, repito, que se encargan de ir empujando el bolo alimenticio. Una vez que termina el esófago, comienza el estómago. En este estómago vamos a encontrar, es como una dilatación del tubo digestivo, principalmente aquí en el estómago hay jugos gástricos, que son jugos de ácido clorhídrico bastante ácidos, que tienen un papel importante primero en neutralizar microorganismos que ya hayan entrado por el esófago. Y segundo, como es algo ácido, es como tener agua de vinagre o agua de limón, los alimentos que pasen por allí seguramente comiencen a desintegrarse. Importante entonces esta función del estómago, también tiene movimientos de peristaltismo, lo que ayudan a ir, digamos, remojando el alimento en el jugo gástrico. También hay otras, digamos, funciones que puede tener el estómago, secreta algunas hormonas, algunas sustancias que son importantes después para la digestión, pero que sería profundizar mucho el tema. Después del estómago tenemos el intestino delgado. Este intestino delgado tiene 3 grandes porciones. La que está inmediatamente después del estómago la llamamos duodeno, que es su porción más corta, por cierto. Luego viene la porción del yeyuno, que es la que aquí ven en azul, y luego el íleon. En orden, entonces, las 3 porciones que formarían el intestino delgado es duodeno, yeyuno e íleon. Es importante el duodeno, primeramente, porque el duodeno es la que recibe los jugos biliares, los jugos pancreáticos que vamos a ver ahorita. Y son las que se encargan entonces de disminuir la acidez que viene trayendo el estómago, porque de otra manera esos jugos gástricos se comieran a las paredes del intestino. ¿Ok? En el duodeno también se absorben otras sustancias desde el punto de vista digestivo. Vamos a ver que el proceso de absorción de los alimentos y el proceso digestivo ya como tal de quitarle las sustancias que necesitamos a los alimentos comienza en el intestino delgado. Entonces un largo tubo puede llegar a medir hasta 7, 9 metros. Okay, una persona viva entre 6 y 7, un cadáver mide un poquito más porque como se relajan todos los músculos, se alarga un poquitico el tubo digestivo. En el cadáver puede llegar a medir 8 hasta 9 metros. ¿Okay? Entonces, de manera general, en el intestino delgado ocurre un proceso de absorción. En cada parte generalmente se producen se absorben distintas sustancias. También vamos a ver una función inmunológica importante que tiene el intestino delgado porque tiene estructuras linfáticas que ayudan a evitar que entren toxinas, que entren bacterias o que entren alimentos que no estén digeridos a el torrente sanguíneo. ¿Okay? No es nada más absorber, sino también tiene esas otras funciones. Después del intestino delgado, después del íleon específicamente, comienza el tubo del intestino grueso, que vean que se llama así, porque realmente es más grueso que las paredes del tubo del intestino delgado. Este intestino grueso va a tener varias porciones. Vamos a ver que el íleon desemboca en su primera porción que se llama el ciego. Así, ciego. ¿Ok? Del ciego sale una estructura en forma de gusano, que es el apéndice vermiforme, es lo que se inflama cuando hay apendicitis. ¿Ok? El apéndice no tiene ninguna función desde el punto de vista digestivo, sino que se le atribuye más bien una función inmunológica. ¿Ok? Después de este ciego vendría el colon ascendente, después el colon transverso, ¿ok? Después el colon descendente, después el colon sigmoides, que tiene forma de S, sigma, la letra griega en forma de S, y luego el recto. Entonces todas estas serían porciones del intestino grueso. Tiene 2, 4, 6, 7 porciones hasta el recto. En el intestino grueso también tiene funciones de absorción. Es donde se absorbe principalmente el agua, por cierto, pero también se absorben otros nutrientes de los alimentos. Es mucho más corto que el intestino delgado. Finalmente, después del recto vendría el conducto anal, que ya es donde finalmente termina el sistema digestivo comunicándose hacia el exterior. Entonces ven que es un sistema totalmente abierto que comienza en la boca y termina en el conducto anal. Muy bien, para terminar, la segunda parte de los componentes del sistema digestivo eran los órganos anexos. Les decía que había muchos. Vamos a nombrar principalmente las glándulas salivales, ¿ok? Que estas glándulas salivales mayores son 3: la parótida, la submaxilar y la sublingual. Estas glándulas producen saliva, son glándulas exocrinas porque a través de unos conductos llevan la saliva a la cavidad bucal. Ya les expliqué cuál era más o menos la función de la saliva. La siguiente estructura importante dentro del punto de vista de los órganos anexos es el hígado. El hígado produce la bilis. Esta bilis es almacenada en la vesícula biliar. No crean ustedes que es la vesícula que produce la bilis, sino que la produce el hígado y la almacena en la vesícula. Y después a través de un conducto desemboca en la segunda porción del duodeno. Esta bilis tiene un papel muy importante en la digestión principalmente de las grasas, pero también en ciertos
digamos, otros componentes de tipo proteico. Pero principalmente la digestión de las grasas es gracias a la bilis. Luego el páncreas, un órgano que tiene gran componente endocrino, pero también tiene una gran función exocrina que produce jugos pancreáticos. Y estos jugos pancreáticos, a través de una serie de conductos, llegan a la segunda porción del intestino delgado y es donde son vertidos esos jugos pancreáticos. También son importantes para la digestión, ya que se encargan o ayudan a la digestión de todo, de los lípidos, de las grasas, es decir, de las proteínas y de los carbohidratos, de las tres cosas: lípido, proteína y carbohidrato. ¿Okay? Entonces vean que eso desemboca en el duodeno, aparte que esta bilis, este jugo pancreático, le quitan bastante la acidez que ya viene trayendo el bolo alimenticio, por así decírselo, porque el estómago ya digamos, lo mezcló con jugos muy ácidos. Entonces, en parte, estas secreciones biliares y secreciones pancreáticas atenúan un poco esa acidez que viene trayendo el alimento. Esto fue entonces un bosquejo general del sistema digestivo. Espero lo hayan entendido. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.